Bueno amigos, como les decía, para poner los bloqueadores de anuncios primero nos vamos a dirigir hacia nuestro navegador. Vamos a digitar este nombre, vamos a escribir este nombre, Undetectable Ad Blocker. Sería nuestro primer bloqueador de anuncios. Lo vamos a añadir a una extensión, nos va a aparecer el icono de la extensión encima a la derecha. Vamos a picar encima a la derecha en él y vamos a activar el bloqueador de anuncios. Así queda activado. Entonces nos vamos a dirigir hacia YouTube y vamos a buscar cualquier video. En este caso yo voy a buscar un video mío para que no me le hagan copyright al video. Cuando estemos en el video, automáticamente van a aparecer que los anuncios se van a bloquear. ¿Dónde nos van a aparecer? Aquí ve, ahí se ve uno que se bloqueó, y arriba en la pestaña de arriba donde está el icono del bloqueador de anuncios también va a aparecer la cantidad de anuncios que se han bloqueado. No solamente este bloqueador de anuncios va a servir para YouTube, va a servir para muchos sitios a los que deseemos acceder. No en su totalidad va a bloquear todos los anuncios de todos los sitios, pero está explícitamente hecho y confeccionado y programado para YouTube. Vamos a probar alguno que otro video para que vean que no sale ningún tipo de anuncio con este bloqueador. Y después vamos a mostrarle el próximo bloqueador de anuncios. Como les digo, mi gente, lo principal, si tienen la platita para poner YouTube Premium, es que lo pongan, ya que pueden correr un riesgo de que por algún motivo YouTube les pueda bloquear la cuenta por un tiempo determinado. Igual esto es solucionable, no es que YouTube se la va a bloquear completamente y no van a poder acceder a YouTube por la mediación de su cuenta, siempre y cuando también pueden hacerse otro correo Gmail. Pero lo indispensable es que se creen la cuenta Premium, es lo que nosotros tratamos de promocionar, porque también por ende es por lo que nos pagan y por lo que nosotros seguimos haciendo contenido. Vamos a enseñarle el otro. Este sería un Blocker Origin. Un Block Origin también es un bloqueador de anuncios muy bueno, es de los dos mejores que yo he encontrado hasta ahora. Lo agregamos a la extensión, al igual que el anterior, va a aparecer en la pestaña de arriba a la derecha. Puedes tener tantos bloqueadores de anuncios como usted desee. Primero verifiquen que sea un buen bloqueador, que no traiga spam, que no traiga ningún tipo de virus ni nada. En mi caso estos dos bloqueadores de anuncios son muy buenos, yo se los aconsejo. Vamos a YouTube y volvemos a hacer la verificación que hicimos anteriormente. Vamos a buscar un video y vamos a revisar, en mi caso un video de los que yo tengo en el canal, y vamos a revisar que no le caiga ningún tipo de anuncio, y en el caso específico de este va a aparecer el porcentaje y la cantidad de anuncios que ha bloqueado este, por ende, bloqueador de anuncios. Es un bloqueador de anuncios muy bueno, la verdad. Yo trato de siempre lo que les traigo, probarlo muy bien. Yo investigo, me informo, los pruebo antes de hacer un video que los pueda perjudicar a ustedes. Entonces yo primero lo pruebo yo con una cuenta aparte, no con mi cuenta oficial, pero lo pruebo con una cuenta aparte para que saber si YouTube puede bloquear o no bloquear mi cuenta. Y hasta ahora llevo meses utilizándolo y es muy bueno. Pero continúo diciéndole, no es un video recomendando los bloqueadores de anuncios, mi gente. Sé que es tedioso, sé que es pesado ver videos con anuncios, pero es una forma de la que usa YouTube para pagar a los creadores de contenido y seguir pudiendo brindar más contenidos a ustedes y llegar a ustedes. Espero este video, la verdad, les ha sido de total utilidad. Seguiré trayendo muchos más videos como este, con tutoriales, ayudas en alguno que otro problema tecnológico. Si esta guía les resultó útil, asegúrese de pulsar el botón suscribir, dejar un buen like y activar las notificaciones para estar al día con los videos que subo cada semana. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.